Partiremos en primer lugar que en Colombia existen diferentes niveles de gobierno, los cuales se refieren a distintas instancias o escalas en las que se organiza el poder público del país. En este caso, pues se dividen en tres. La primera es el nivel de gobierno nacional, que el cual es representado por el gobierno central, que se conforma por la presidencia, los ministerios, las entidades nacionales, y en este caso son quienes administran todo el país y recaudan los impuestos, como el IVA y el impuesto sobre la renta. En este caso, pues su función es administrar recursos y programas que afectan todo el país, coordinar la seguridad, defensa y relaciones exteriores, y pues asimismo regular y supervisar sectores como salud, educación, transporte y economía. Por otro lado, tenemos el nivel de gobierno departamental, en este caso es el cual corresponde a los gobiernos de cada departamento, y pues tienen gobernadores y asambleas departamentales que gestionan tributos como el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. En este caso, pues sus principales funciones son ejecutar políticas nacionales adaptadas a las necesidades directas del departamento, asimismo coordinar con los municipios para implementar programas regionales y administrar recursos pues departamentales que promuevan ya directamente el desarrollo económico y social pues de ese territorio. Y por último tenemos el nivel de gobierno municipal, que en este caso son los gobiernos locales, conformados por alcaldías, consejos municipales. Estos recaudan ya impuestos como el predial y la industria y comercio y pues prestan servicios públicos básicos. En este caso, pues las funciones del gobierno municipal se refieren pues a la gestión de los servicios públicos locales, como el agua, la recolección de residuos y alumbrado. Asimismo, también planifican el desarrollo urbano y rural del municipio directamente y pues promueven la participación ciudadana y la atención de necesidades inmediatas a la comunidad. Ahora continuaremos con los tipos de tributos. Estos pueden dividirse en tres. Los primeros son como tal los impuestos. Estos son tributos obligatorios que no implican una contraprestación directa y se aplican sobre hechos económicos que reflejan la capacidad del contribuyente. En este caso pueden ser el patrimonio, la renta o el consumo. En cuanto a estos impuestos, pueden clasificarse entre directos, que son impuestos progresivos, que graban directamente a una persona o una empresa, pues de acuerdo a la capacidad económica. Y por otro lado tenemos los impuestos indirectos, que son aquellos que se aplican como tal sobre el consumo de bienes y servicios, y pues en este caso el contribuyente puede trasladarlos a otra persona. Estos impuestos se consideran como regresivos, pues ya que como si bien se indica, pues son aplicados a cualquier persona sin importar su capacidad económica. Segundo, tenemos las tasas. Estos son pagos obligatorios por el uso exclusivo de bienes públicos o servicios estatales que pues ya benefician directamente al contribuyente y pueden ser prestados por el sector público y no por el sector privado. Y por último, las contribuciones. Estos son tributos que se pagan cuando existe una obra o un servicio público que genere algún beneficio directo al contribuyente, en este caso como el aumento de un valor de un bien. Y pues a diferencia de estos impuestos, implican una contraprestación específica. Ahora bien, ¿quiénes son las entidades claves en el recaudo de estos tributos? En Colombia tenemos principalmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la cual es una entidad del gobierno que se encarga de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios. Algunas de sus funciones son la administración como tal de impuestos, en este caso dirigiendo, administrando y controlando la recaudación de los impuestos nacionales, en este caso como son la renta, el IVA y el impuesto de timbre. También se encargan de la gestión aduanera, administrando como tal ya el control de la entrada y salida de mercancías del país, así como la recaudación de aranceles. También tenemos la vigilancia cambiaria, que en este caso pues vigila y controla el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a cambio por importación y exportación y financiación en moneda extranjera. Y pues finalmente también se encargan como tal de la lucha contra el contrabando, en este caso pues combatiendo la evasión de impuestos, el contrabando y el lavado de activos, entre otros delitos relacionados. Por otra parte, tenemos a la Secretaría de Hacienda, la cual es una entidad responsable de la política fiscal que gestiona los recursos públicos con criterios de sostenibilidad y calidad para que se transformen en bienes y servicios que generen mayor bienestar en los habitantes. En este caso, algunas de las funciones de la Secretaría de Hacienda son el recaudo de impuestos, tasas y contribuciones, la elaboración y ejecución del presupuesto público, la supervisión del gasto público y la contabilidad oficial, y asimismo pues la gestión de la deuda y los recursos financieros del Estado. Con relación a los impuestos tenemos dos tipos. Los primeros son los impuestos nacionales. Estos son tributos establecidos por el gobierno central y administrados por la DIAN. Y en este caso se aplican en todo el territorio nacional.
y pues afecta directamente a personas naturales y jurídicas independientemente de su ubicación. En este caso, podemos encontrar cuatro principales impuestos nacionales. El primero es el impuesto sobre la renta y complementarios. Este consiste en gravar los ingresos obtenidos por los contribuyentes en un periodo determinado y entregar un porcentaje de dichas utilidades al Estado con el fin de la financiación del gasto público. Luego tenemos el impuesto al valor agregado o IVA, el cual es un impuesto indirecto que se aplica como tal al consumo de bienes y servicios en Colombia. Y esto significa que lo paga el consumidor final, pero lo recauda como tal el vendedor o el prestador del servicio. Y pues asimismo ya luego se transfiere a la DIAN. Luego tenemos el impuesto al consumo. Este impuesto es un impuesto indirecto que paga el consumidor al comprar ciertos bienes y servicios en Colombia. En este caso está establecido en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario y pues se aplica como tal a productos específicos y se diferencia el IVA pues de acuerdo al enfoque y alcance. Y por último tenemos el gravamen al movimiento financiero o GMF, el cual también es un tributo nacional de tipo indirecto que se cobra sobre las operaciones financieras que realizan los usuarios dentro del sistema bancario. Asimismo, existen otros tipos de impuestos nacionales, como le pueden ser el impuesto al timbre, el impuesto a la gasolina y a la CPM, impuesto al carbono, impuesto al patrimonio, impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, pero como tal, estos serían los principales impuestos que se relacionan en el gobierno colombiano. Y en segundo lugar tenemos los impuestos territoriales. Estos son tributos que recaudan los gobiernos locales, es decir, en cuanto a municipios y departamentos, por medio de las secretarías de Hacienda. Esto con el fin de financiar servicios públicos y obras dentro de sus jurisdicciones. En este caso encontramos cuatro principales. El primero es el impuesto predial. En este caso es un tributo que grava como tal la propiedad o la posesión de bienes inmuebles, como casas, apartamentos, lotes, fincas, oficinas o locales comerciales. Es administrado y recaudado por los municipios y distritos y pues su valor depende como tal ya del avalúo catastral de cada predio. En segundo lugar, tenemos el impuesto de industria y comercio o ICA. Este es un tributo territorial que deben pagar las personas naturales o jurídicas que realicen actividades industriales, comerciales o servicios dentro de un municipio o distrito. No importa si existe un establecimiento de comercio o no. Y en este caso, pues la tarifa varía también según el tipo de actividad y el municipio donde se ejerza la actividad. En tercer lugar, también encontramos la sobretasa a la gasolina, la cual es un tributo que se aplica como tal al consumo de gasolina motor corriente, puede ser extra o ACPM, o en este caso diésel, y pues su objetivo principal es la financiación de obras de infraestructura vial y transporte en los municipios, distritos y departamentos. Y por último encontramos también el impuesto sobre vehículos. En este caso es un tributo que deben pagar los propietarios de carros, camionetas o motocicletas de más de 125 cilindrajes y otros vehículos registrados en el país. Este impuesto también es administrado por las secretarías de Hacienda departamentales y pues ya su recaudo corresponde a cada departamento. Bueno, continuando con lo que nos menciona nuestra compañera, para complementar, vamos a hablar del tema de los principios tributarios. ¿Sí? El principios tributarios los dividimos en tres, que es eficiencia, equidad y progresividad. ¿Qué son estos principios tributarios? No son solo conceptos técnicos, sino que son la base de cómo construimos una sociedad más justa, equitativa, progresiva y eficiente a la hora de recaudar nuestros impuestos, que deben ser proporcionales, razonables y bien gestionados. Cuando estos principios se aplican correctamente, pues tales como nosotros los ciudadanos y pues el gobierno y nuestro entorno, pues ganamos todos. Entonces, en esto es muy importante recalcar que es el Estado el que recauda lo necesario y los ciudadanos sienten que su aporte tiene sentido, ya sea en construcciones, eventos, todo eso se verá reflejado en nuestros impuestos como ciudadanos. Bueno, ya entrándonos en temas más técnicos, vamos a hablar de dónde salen estos tributos, cómo nosotros podemos educarnos autónomamente. Y esto va principalmente dirigido a la reforma tributaria de Colombia de la ley 2277 del 2022 que comenzó a regir desde el 2023. Entonces, es que la reforma tributaria del 2022 es una apuesta por un país más justo, lo que venimos hablando, que busca el sistema tributario reflejar los principios de equidad, la progresividad y la eficiencia y que los recursos públicos se usen para cerrar brechas sociales, ya sea construir colegios, carreteras, ¿sí? Proteger el medio ambiente y fortalecer el bienestar colectivo es un paso hacia una Colombia más solidaria y sostenible, ¿sí? Entonces podemos entrar en cositos más técnicos, ahora sí, que es que cambia. Se aumentan los impuestos a personas con altos ingresos, grandes patrimonios y grandes viviendas, que usualmente son los que más pagan. Si crean impuestos a productos que afectan la salud o el medio ambiente como bebidas azucaradas y plásticos de solo un uso. ¿Sí? Se usan las reglas para empresas con alta rentabilidad, como las del sector minero y energético, y en unos casos al sector financiero.
Bueno, ya por finalizar, vamos a hablar de los beneficios y obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos. Cuando nosotros cumplimos ciertas especificaciones que nos dicta la IAN, ya sea por patrimonio, ingresos o movimientos, debemos declarar. ¿Qué es esto que muchas personas no tenemos presentes? ¿Qué es? Pero, ¿qué es la declaración o qué son los impuestos o que yo estoy pagando ahí o qué tengo, por qué tengo que aclarar? Entonces, es muy importante acá recalcar que los impuestos no son solo números, una declaración, sino es un aporte a la sociedad. Es decir, cuando cumplimos esto, estamos contribuyendo a que sea una mejor sociedad, que se construyan hospitales, colegios, ¿sí? Todo eso lo maneja el gobierno, pero en el hecho es que en esos beneficios o en esos aportes que nosotros realizamos como ciudadanos, estamos aportando a la ciudad o en el caso al país en lo que estemos, ¿sí? Es un esfuerzo colectivo vendría siendo como un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, ¿sí? Entonces, es entre un deber y un derecho que tenemos como ciudadanos que nos une a todos. Y para esto queríamos complementar ya nuestra presentación de los tributos. Eso sería todo. Finalizamos con beneficios y obligaciones que siento que era como la cereza al pastel para completar. Entonces, muchísimas gracias. Espero les haya gustado nuestra presentación. Gracias.